Capítulo 27, en que trata otro modo con que enseña el Señor al alma y sin hablarle le da a entender su voluntad de una manera admirable. Trata también de declarar una visión y gran merced que le hizo el Señor no imaginaria. Es mucho de notar este capítulo. Pues tornando al discurso de mi vida, yo estaba con esta aflicción de penas y con grandes oraciones, como he dicho, que se hacían, porque el Señor me llevase por otro camino que fuese más seguro, pues éste me decían que era sospechoso. Verdad es que aunque yo lo suplicaba a Dios, por mucho que quería desear otro camino, cómo veía tan mejorada mi alma si no era alguna vez cuando estaba muy fatigada de las cosas que me decían y miedos que me ponían, no estaba en mi mano desearlo, aunque siempre lo pedía. Yo me veía otra en todo. No podía, sino que me ponía en las manos de Dios, que Él sabía lo que me convenía y que cumpliese en mí lo que sea su voluntad en todo. Veía que por este camino la llevaba para el cielo y que antes iba al infierno. Que había de desear esto, no creer que era demonio. No me podía forzar a mí, aunque hacía cuanto podía por creerlo y desearlo, pero no estaba en mi mano. Ofrecía lo que hacía si era alguna buena obra. Por eso tomaba santos devotos que me librasen del demonio. Andaba en novenas. Me encomendaba a San Hilario, a San Miguel Ángel, con quien por esto tomé nuevamente devoción, y a otros muchos santos importunaba que mostrasen el Señor la verdad, digo que lo acabasen con su majestad. Al cabo de 2 años que andaba con toda esta oración mía y de otras personas para lo dicho, o que el Señor me llevase por otro camino o me declarase la verdad porque eran muy continuas las hablas que he dicho me hacía el Señor, me acaeció esto. Estando un día del glorioso San Pedro en oración, vi cabe mío sentí, o por mejor decir que con los ojos del cuerpo ni del alma no vi nada, pero me parecía que estaba junto a mí Cristo, y veía ser Él el que me hablaba según me pareció. Yo como estaba ignorantísima de qué podía hacer sino llorar, aunque, en diciéndome una palabra sola de asegurarme, quedaba como solía, quieta y con regalo y sin ningún temor. Parecíame andar siempre a mi lado Jesucristo, y como no era visión imaginaria, no veía en qué forma, mas estar siempre al lado derecho, sentíalo muy claro y que era testigo de todo lo que yo hacía, y que ninguna vez que me recogiese un poco o no estuviese muy divertida, podía ignorar que estaba cabe mí. Luego fui a mi confesor harto fatigada. Quería decírselo. Me preguntó que en qué forma lo veía. Yo le dije que no lo veía, y él me dijo que cómo sabía yo que era Cristo. Yo le dije que no sabía cómo, pero que yo no podía dejar de entender que estaba cabe mí y lo veía claro y sentía que el recogimiento del alma era mucho mayor en oración de quietud y muy continua, y los efectos que eran muy otros que los que hasta ahora solía tener y que era cosa muy clara. No hacía sino poner comparaciones para darme a entender y cierto, para esta manera de visión a mi parecer que no la hay que mucho cuadre. Así como es de las más subidas, según después me dijo un santo hombre y de gran espíritu, llamado Fray Pedro de Alcántara, de quien después haré mención, y me han dicho otros letrados grandes, y que es a donde menos se puede entrometer el demonio, así no hay términos para decirla acá las que poco sabemos y que los letrados lo darán a entender. Porque si digo que con los ojos del cuerpo o del alma no lo veo, porque no es ninguna visión imaginaria, ¿cómo entiendo y me afirmo con más claridad que si lo viese que está cabe mí? Porque no va bien decir que es como una persona que está a oscuras, que no ve a otra que está cabe ella, o si es ciega, igual. Alguna semejanza tiene que haber, pero no mucha, porque siente con los sentidos, o la oye hablar o menearse o la toca. Acá no hay nada de esto, ni se ve oscuridad, sino que todo se representa por una noticia al alma más clara que el sol.
No digo que se ve sol ni claridad, sino una luz que sin ver luz alumbra el entendimiento para que goce el alma de un bien tan grande como éste. Es un bien que trae consigo grandes bienes. No es como una presencia de Dios que se siente muchas veces, en especial los que tienen oración de unión y quietud que parece, en queriendo comenzar a tener oración, hallamos con quien hablar, y parece entendemos que nos oye por los efectos y sentimientos espirituales que sentimos de gran amor y fe y otras determinaciones. Con ternura. Esta gran merced es de Dios, y ténganlo en mucho aquel a quien se lo ha dado porque es muy subida oración, pero no es visión todavía, que se entiende que está allí Dios por los efectos que, como digo, hace al alma, ya que de esa manera quiere su majestad darse a sentir. Se ve claro que acá está Jesucristo, Hijo de la Virgen. En esta otra oración se representan unas influencias de la divinidad. Aquí, junto con estas, se ve que nos acompaña y quiere hacer mercedes también la humanidad sacratísima. Pues me preguntó el confesor que quién me dijo que era Jesucristo. Él me lo dice muchas veces, respondí yo, pero antes de que lo dijese, se imprimió en mi entendimiento que era Él. Y antes de esto me lo decía y no lo veía. Si una persona que yo nunca hubiese visto sino oído noticias de ella, me viniese a hablar estando ciega o en gran oscuridad y me dijese quién era, lo creería, pero no podría afirmarlo tan determinadamente como si lo hubiera visto. Acá sí, que sin verse, se imprime como una noticia tan clara que no parece se pueda dudar. Que quiere el Señor esté tan esculpido en el entendimiento que no se puede dudar más que lo que se ve, ni mucho menos, porque en esto algunas veces nos queda sospecha y si es o no es un antojo, aunque pronto de esta sospecha queda por una parte una tan gran certidumbre que no tiene fuerza la duda. Así es también la manera en que Dios enseña al alma y le habla de la manera que queda dicha. Es un lenguaje tan del cielo que acá se puede dar mal a entender, aunque más queramos decir, si el Señor por experiencia no lo enseña. Pone el Señor lo que quiere que el alma entienda, en lo muy interior del alma, y allí lo representa sin imagen ni forma de palabras, sino a manera de esta visión que queda dicha. Y nótese mucho esta manera de hacer Dios que entienda el alma lo que Él quiere y grandes verdades y misterios, porque muchas veces lo que entiende cuando el Señor me declara alguna visión que quiere su majestad representarme es así. Y me parece que es aquí donde el demonio se puede entrometer menos por estas razones. Si ellas no son buenas, yo me debo engañar. Esta manera de visión y de lenguaje es una cosa tan de espíritu que ningún bullicio hay en las potencias ni en los sentidos, a mi parecer, por donde el demonio pueda sacar nada. Esto es alguna vez y con brevedad, que otras bien me parece a mí que no están suspendidas las potencias ni quitados los sentidos, sino muy sobre sí mismos, porque eso no siempre es contemplación, sino más bien muy pocas veces. Pero en estas que son, digo yo que no obramos nosotros nada ni hacemos nada. Todo parece que lo obra el Señor. Es como cuando ya está puesto un manjar en el estómago, sin comerlo ni saber nosotros cómo se puso allí, pero entiende bien que está, aunque aquí no se entiende el manjar que es ni quién lo puso. Acá sí, pero no sé cómo se puso, que no se vio ni se entiende, ni jamás se había movido a desearlo, ni había venido a mi noticia. En la habla que hemos dicho antes, hace Dios que el entendimiento advierta, aunque le pese, que ha de entender lo que oye y le hace escuchar, y que no se distraiga, que parece tiene el alma otros oídos con que oye, y que la hace escuchar y que no se distraiga, como si se tratara de alguien que oye bien y no le consienten que se tape los oídos y que le hablasen a la oreja con grandes voces aunque no quisiera oírlas. Y en fin, algo hace, pues está atento a entender lo que le hablan. Acá ninguna cosa de esto sucede, aunque sea poco esto de escuchar, que era lo que el alma hacía en el pasado que ahora se le quita. Todo lo encuentra guisado y comido. No hay que hacer más que gozar.
como si fuera uno que sin aprender ni haber trabajado nada para saber leer ni tampoco haber estudiado nada, se encuentra con que toda la ciencia sabida está en él sin saber cómo ni de dónde, pues nunca ha trabajado ni siquiera para aprender el ABC. Esta comparación que he dicho me parece que declara algo de este don celestial, porque de repente el alma se ve sabia y tan declarado le queda el misterio de Santísima Trinidad y de otras cosas muy subidas, que no hay teólogo con quien no se atreviese a disputar la verdad de estas grandezas. Quédase el alma tan espantada que basta una merced de éstas para trocar toda un alma y hacerla no amar cosa sino a quien ve que sin trabajo ninguno suyo la hace capaz de tan grandes bienes y le comunica secretos y trata con ella con tanta amistad y amor que no se puede escribir, porque hace algunas mercedes que consigo traen la sospecha, por ser de tanta admiración y hechas a quien tampoco las ha merecido, que si no hay muy viva fe no se podrán creer. Y así yo pienso decir pocas cosas de las que el Señor me ha hecho a mí, si no me mandaren otra cosa, si no son algunas visiones que pueden aprovechar para alguna cosa, o para que aquel a quien el Señor las diere no se espante pareciéndole imposible, como hacía yo, o para declararle el modo y camino por donde el Señor me ha llevado, que es lo que me mandan escribir. Pues tornando a esta manera de entender, lo que me parece que quiere el Señor de todas maneras es que tenga esta alma alguna noticia de lo que pasa en el cielo, y me parece que así como allá sin hablar se entiende, lo que yo nunca supe de cierto es así, hasta que el Señor por su bondad quiso que lo viese y me lo mostró en un arrobamiento. Así es acá, que se entiende en Dios y el alma con solo querer su majestad que lo entienda, sin otro artificio que darse a entender el amor que se tienen estos dos amigos. Es como acá, si se quieren mucho dos personas y tienen buen entendimiento, aun sin señas, parece que se entienden con solo mirarse. Esto debe ser aquí, que sin ver nosotros cómo, de enito en hito se irán estos dos amantes, como lo dice el esposo a la esposa en los cantares, a lo que creo que he oído que es aquí. Oh, benignidad admirable de Dios, que así os dejáis mirar de unos ojos que tan mal han mirado como los de mi alma. Queden ya, Señor, de esta vida acostumbrados en no mirar cosas bajas, ni que les contente ninguna fuera de vos. Oh, ingratitud de los mortales, ¿hasta cuándo ha de llegar? Que sé yo por experiencia que es verdad esto que digo, y que es lo de menos de lo que vos hacéis con un alma que traéis a tales términos lo que se puede decir. Almas que habéis comenzado a tener oración y que tenéis verdadera fe. ¿Qué bienes podéis buscar aún en esta vida? Dejemos lo que se gana para sin fin, que sea como el menor de estos. Mirad que es así de cierto, que se da Dios a sí mismo a los que todo lo dejan por Él. No es aceptador de personas, a todos ama. No tiene nadie excusa por ruin que sea, pues así lo hace conmigo, trayéndome a tal estado. Mirad que esto que digo no es ni muestra de lo que se podría decir. Solo se dice aquí lo que es menester para darse a entender esta manera de visión y merced que hace Dios al alma. Pero no puedo decir lo que se siente cuando el Señor la da a entender secretos y grandezas suyas, el deleite tan superior a cuantos acá se pueden entender, que con toda razón hace aborrecer los deleites de la vida, que son basura todos juntos. Es asco hacer comparación con ellos, aunque sea para gozarlos sin fin, y de estos queda el Señor sola una gota de agua del gran río caudaloso que os está aparejando. Vergüenza es, y yo cierto que la tengo de mí, y si pudiera haber afrenta en el cielo, con razón estaría yo allá más afrentada que nadie. ¿Por qué hemos de querer tantos bienes y deleites y gloria para sin fin, todos a costa del buen Jesús? No lloraremos siquiera con las hijas de Jerusalén, ya que no le ayudemos a llevar la cruz con el cirineo. ¿Con qué placeres y pasatiempos hemos de gozar lo que Él nos ganó a costa de tanta sangre? Es imposible. Y con honras tan vanas pensamos remedar un desprecio como Él sufrió para que todos nosotros reinemos para siempre.
No lleva camino, errado, errado va el camino. Nunca llegaremos allá. Dé voces vuestra merced en decir estas verdades, pues Dios me quitó a mí esta libertad. A mí me las querría dar siempre, y hólgome tan tarde, y entendí a Dios como se verá por lo escrito, que me es gran confusión hablar de esto, y así quiero callar. Solo diré lo que algunas veces considero que plega al Señor me traiga a términos que yo pueda gozar de este bien. Qué gloria accidental será y qué contento de los bienaventurados que ya gozan de esto cuando vieran que, aunque tarde, no les quedó cosa por hacer por Dios de todas las maneras que pudieron conforme a sus fuerzas y a su estado, y el que más pudo hacer más hizo. Qué rico se hallará el que todas las riquezas dejó por Cristo. Qué honrado el que no quiso honra por él, sino que gustaba de verse muy abatido. Qué sabio el que se holgó de que lo tuviesen por loco, pues eso mismo llamaron a la misma sabiduría. Qué pocos hay ahora por nuestros pecados. Ya parece que se acabaron los que las gentes tenían por locos de verlos hacer obras heroicas de verdaderos amadores de Cristo. Oh, mundo, mundo, cómo vas ganando honra en haber pocos que te conozcan. Mas pensamos que se sirve más a Dios cuando os tienen por sabios y por discretos. Eso debe ser, según se usa en este mundo la discreción. Luego, nos parece que es poca edificación no andar con mucha compostura y autoridad cada uno en su estado. Hasta el fraile y clérigo y monja nos parecerá que traer cosa vieja y remendada es novedad y dar escándalo a los flacos, y aun estar muy recogidos y tener oración según está el mundo, y tan olvidadas las cosas de perfección de grandes ímpetus que tenían los santos, que pienso hacen más daño a las desventuras que pasan en estos tiempos, que no haría escándalo a nadie dar a entender los religiosos por obras, como lo dicen las palabras, en lo poco que se ha de tener el mundo. Que de estos escándalos el Señor saca grandes provechos, y si unos se escandalizan, otros se remuerden. Siquiera hubiese un dibujo de lo que pasó por Cristo y sus apóstoles, pues ahora más que nunca es menester. Y qué bueno nos lo llevó Dios ahora en el bendito Fray Pedro de Alcántara. No está ya el mundo para sufrir tanta perfección. Dicen que están las saludes más flacas y que no son estos los tiempos pasados. Este santo hombre de este tiempo era. Estaba grueso el espíritu como en los otros tiempos y así tenía el mundo debajo de los pies. Que aunque no anden desnudos ni hagan tan áspera penitencia como él, muchas cosas hay, como otras veces he dicho, para repisar el mundo y el Señor las enseña cuando ve ánimo. Y cuán grande lo dio su majestad a este santo que digo, para hacer 47 años tan áspera penitencia como todos saben. Quiero decir algo de ella, que es toda verdad. Me dijo a mí y a otra persona de quien se aguardaba un poco, y en mí el amor que me tenía era la causa de su amistad, porque quiso el Señor que le tuviese para volver por mí y animarme en tiempo de tanta necesidad como he dicho y diré, que me parece que dijo que eran 40 años los que había dormido solo hora y media entre noche y día, y que este era el mayor trabajo de penitencia que había tenido en los comienzos, vencer el sueño. Para esto estaba siempre de rodillas o de pie. Lo poco que dormía, lo dormía sentado y con la cabeza arrimada a un maderillo que tenía hincado en la pared. Echado aunque quisiera no podía, porque su celda, como se sabe, no era más larga que de 4 pies y medio. En todos estos años jamás se puso la capilla por grandes soles y aguas que hiciesen, ni cosa alguna en los pies ni vestido, sino un hábito de sayal sin ninguna otra cosa sobre las carnes, y éste tan angosto como se podía sufrir, y un mantillo de lo mismo encima. Decíame que en los grandes fríos se lo quitaba y dejaba la puerta y ventanilla de la celda abiertas para que con ponerse después el manto y cerrar la puerta contentara al cuerpo para que se sosegase con un poco más de abrigo. Comer cada 3 días era cosa ordinaria, y me dijo también que de qué me espantaba, que muy posible era esto a quien se acostumbraba a ello,
Un compañero suyo me dijo que le sucedía estar 8 días sin comer. Debía ser estando en oración porque tenía grandes arrobamientos e ímpetus de amor de Dios. Yo fui testigo de esto una vez. Su pobreza era extrema y mucha mortificación en su mocedad, que me dijo que le había sucedido estar 3 años en una casa de su orden y no haber llegado a conocer a fraile alguno, sino era por la voz, porque jamás alzaba los ojos. Y así no sabía a qué partes tenía que ir si no iba tras los frailes. Esto mismo le sucedía también por los caminos. Jamás miraba a las mujeres. Durante muchos años fue así la cosa. Me decía que ya le daba lo mismo ver que no ver. Era muy viejo cuando vine a conocerlo y tan extremo era su flaqueza que no parecía sino que estaba hecho de raíces de árboles. Con toda esta santidad era muy afable, aunque de pocas palabras, si no era cuando se le preguntaba. En sus contestaciones era muy sabroso porque tenía lindo entendimiento. Otras muchas cosas quisiera decir de él, pero tengo miedo que me diga vuestra merced que para qué me meto en esto cuando ya lo he escrito. Y por eso lo dejo aquí diciendo que su fin fue como había sido su vida, predicando y amonestando a sus frailes. Como vio que ya se acababa, dijo el salmo: Letatus sum, inis que dicta sunt mihi, e hincando de rodillas murió. Después ha querido el Señor que yo tenga de él más que en la vida, ya que me ha aconsejado en muchas cosas. Lo he visto muchas veces con grandísima gloria. La primera vez que se me apareció me dijo bienaventurada penitencia, la que tanto premio le había merecido y otras muchas cosas. Un año antes de que muriese, se me apareció estando ausente y supe que se había de morir y se lo avisé. Estando a algunas leguas de aquí cuando expiró, se me apareció y me dijo que se iba a descansar. Y no lo creí, y así se lo dije a algunas personas. Y a los 8 días vino la nueva de que era muerto o comenzado a vivir para siempre, por mejor decir. Hela aquí acabada esta aspereza de vida con tan gran gloria. Me parece que mucho más me consuela ahora que cuando estaba acá. Me dijo una vez el Señor que no le pediría a nadie alguna cosa en nombre de él que no la oyese. Muchas cosas que le he encomendado pida al Señor las he visto cumplidas. Sea bendito por siempre. Amén. Mas cuánto he hablado para despertar a vuestra merced a no estimar en nada cosa alguna de esta vida, como si vuestra merced no lo supiese o no estuviera ya determinado a dejarlo todo y puéstolo todo por obra. Veo tanta perdición en el mundo que, aunque no aproveche más decirlo yo, cansarme de escribirlo me es descanso, que todo es contra mí lo que digo. El Señor me perdone lo que en este caso le he ofendido, y vuestra merced me lo perdone también, que lo canso sin propósito. Parece que quiero que haga penitencia, por lo que yo en esto pequé. Suscríbete al canal La Rosa de Alejandría, comenta y comparte este vídeo.